este libro en la Biblia. Vamos a seguir en Primera Tesalonicenses y el capítulo 4. Nos habíamos quedado en el versículo 9. Vamos a ver el día de hoy, con la ayuda de Dios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 9 al 12. Solo son 4 versículos los que vamos a ver, pero si se fija del versículo 13 al 18, el tema es el rapto de la iglesia, la venida de Jesucristo, y me gustaría ver ese tema por sí solo en la próxima reunión. Entonces, para no juntar los dos y verlo a la prisa o sin el detalle que se merece, vamos a ver hoy solamente del 9 al 12, y ya en la próxima ocasión podemos terminar el capítulo con este tema tan interesante que es la venida del Hijo de Dios. Así que vamos a dar lectura a Primera Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Pablo escribe por la guía del Espíritu Santo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bueno, vamos a ver entonces estos versículos con la ayuda de Dios, esperando que pueda ser de bendición la palabra a cada uno de nuestros corazones. Vamos a ver que Pablo va a iniciar esta porción en el capítulo 4 de su primera carta a los tesalonicenses, hablando acerca del amor fraternal. Les dice allí: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el amor fraternal? Bueno, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis fue escrito en griego. Ese fue el idioma en el que originalmente el Espíritu Santo inspiró a hombres como Juan, como Mateo, como Marcos, como Lucas, como Pablo, como Santiago, etc. Cuando ellos escribieron la palabra de Dios, la escribieron en griego. Y en el Nuevo Testamento, en griego, encontramos 4 palabras distintas que describen la palabra amor. En el español y también en el inglés solo tenemos una palabra, amor. Pero en el griego hay más de una, y en la Biblia encontramos que se mencionan 4. Por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento una palabra que yo estoy seguro que muchos aquí han escuchado, y es la palabra agape. Quizás usted ha escuchado acerca del amor agape. Bueno, agape es una palabra en griego que significa amor incondicional. Es un amor sin condiciones. Es un amor que no se basa en lo que alguien me ofrece o me da. Es un amor incondicional. Ese es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Esta palabra agape la encontramos en Efesios 2,
Pablo escribe ahí: Dios, que es rico en misericordia, por su gran agape, por su gran amor con que nos amó. Qué bueno que Dios, a pesar de que éramos pecadores, Dios nos amó incondicionalmente. Y ese es el amor que Él quiere ver también entre nosotros. Entonces, está la palabra agape. Recuerde, ese es un amor incondicional. Pero también hay otra palabra griega que se emplea para hablar del amor en el Nuevo Testamento, y es la palabra fileo. Y esta palabra fileo describe el amor que hay cuando hay una amistad, una cercanía, cuando hay un afecto entre dos personas. Es un amor basado en los sentimientos. Cuando el amor agape, que fue el primero que vimos, más bien se basa en nuestra voluntad. El amor fileo es un amor que se basa en las emociones, en los sentimientos. Pablo le escribe a Tito y manda a saludar a ciertos hermanos y le pide: saluda a los que nos fileo, a los que nos aman en la fe. Entonces está agape, que es un amor incondicional. Está la palabra, el amor que es fileo, un amor de afecto, de cercanía. Pero también está una palabra que en griego es storge. Y el amor storge es un amor familiar. Aquí en esta reunión veo a padres con sus hijos. Y usted nos diría: no hay nadie sobre este mundo que yo ame como yo amo a mis hijos. Veo aquí abuelos. Usted diría: para mí mis nietos son los que yo más amo. Quizás aún más que a sus hijos, ¿verdad? Así dicen los abuelos. Bueno, ese es el amor storge, el amor familiar. El amor entre un padre con sus hijos, o el amor entre hermanos en una familia. Este amor lo menciona Pablo en Romanos 1, cuando él describe al mundo sin Cristo. Él dice que ellos son sin storge, sin afecto natural. Esa es la vida sin Cristo. Pero queremos llegar a la palabra amor que menciona Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses 4:9. Y es la palabra Filadelfia. Este es el amor Filadelfia. Fileo significa amor y adelphos significa hermanos. O sea que el amor Filadelfia es el amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Ese es el amor al que se refiere aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Él les quiere escribir acerca del amor que ellos necesitaban mostrarse los unos a los otros. Amor entre hermanos y hermanas. ¿No ve? Aunque somos cristianos y aunque formamos parte de una iglesia, siempre va a haber la tentación de que haya odio, que hayan rencillas. Esto no debe ser. Y Pablo, él tiene esto en mente con los tesalonicenses, y él quiere que nosotros también y toda iglesia sobre este mundo pueda atender muy cuidadosamente el amor fraternal. ¿Cuál es ese amor? El amor entre hermanos y hermanas en Jesucristo. Pablo dice en Romanos 12:10, amaos, es la misma palabra amor, Filadelfia, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Escribe el escritor anónimo, porque no sabemos quién escribió Hebreos, pero leemos en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal.
Debe de ser algo que permanezca. El apóstol Pedro también escribió acerca del amor Filadelfia, del amor fraternal. Él escribe: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ese es el momento que creímos en el Evangelio y nuestras almas fueron purificadas. ¿A través de quién? Pedro dice, mediante el Espíritu. ¿Y cuál es el fin de la persona que ha creído en el Evangelio? Dice Pedro, para el amor, para Filadelfia, el amor fraternal, no fingido. Él dice, ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, en el amor fraternal que debe haber entre nosotros los cristianos, no debe de ser fingido, no debe ser puro. Si yo le trato a usted de una manera cordial cuando estamos delante de otros, ¿le amaría yo con un amor puro si cuando no están los demás yo lo trato mal? No, ¿verdad? ¿O qué pasaría si alguien saluda a alguien muy enérgicamente y habla de el gusto que le da verle, pero cuando se va esa persona empieza el hermano o la hermana a criticar a ese hermano o a esa hermana? Ese no es un amor puro, es un amor fingido. Y eso no debe ser, enseña Pedro. Pedro también enseña que nosotros debemos de añadir a nuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto o amor fraternal, y al amor fraternal amor. O sea, ahí vemos cómo al Filadelfia debemos de añadir agape. Ahí tenemos las dos palabras. Al afecto fraternal entre nosotros debemos de añadir el amor incondicional de Dios. Entonces, así como los tesalonicenses, cada uno de nosotros debemos de recordar esta necesidad de poder poner en práctica el amor fraternal. No tengamos hermanos o hermanas a los cuales estimemos más que a otros. No, amemos a cada uno por igual. No mostremos favoritismo. No vea, hay hermanos que quizás son más difíciles de soportar, ¿verdad? Hay hermanos como el que está acá enfrente que quizás es medio raro y medio extraño y decimos, pues no me cae tan bien. Pero tenemos que amarnos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay hermanos que quizás se nos haga difícil poder tener ese amor para con ellos, recordemos que Dios ama a ese hermano. ¿O qué sucede si alguien le ha ofendido a usted? ¿Le ha hecho algún mal? Dios quiere que usted resuelva eso y usted pueda amar a ese hermano o a esa hermana. Que usted pueda perdonar y usted pueda poner en práctica lo que es el amor fraternal. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Esto es como lo que encontramos en el capítulo 5 y versículo 1. Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. O sea, yo no se los tengo que explicar, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces ahí vemos que Pablo les dice, no tengo necesidad de escribirles sobre la segunda venida de Cristo, porque ustedes ya lo han aprendido. En primera de Juan capítulo 2 podemos ver que el apóstol Juan
Él nos hace ver que no necesitamos que alguien nos esté enseñando todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es nuestro Maestro, que nos enseña la palabra de Dios. Pero aquí en el capítulo 4, ¿por qué es que Pablo no tenía que escribirles acerca de este tema? Bueno, les dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Pablo les está diciendo, yo no tengo que escribirles acerca del amor fraternal. ¿Por qué? Porque ustedes lo han aprendido de Dios. ¿Cómo está eso? Bueno, sabe que en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a tomar residencia en nuestros cuerpos. Y el Espíritu Santo cumple con una obra maravillosa en nuestro ser. Pero una de ellas, escuche lo que dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí ve? El Espíritu Santo en mí y en usted nos da testimonio del amor de Dios. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia. O sea que el Espíritu Santo derramado en mí me hace ver el amor de Dios, y Él quiere que yo manifieste ese mismo amor hacia los demás. El Señor Jesucristo enseñó esto mismo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. En 3 veces les dijo en esa misma noche, en Juan 13, por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense, hermanos, cómo Pablo en Efesios capítulo 5, cuando él habla en el matrimonio, el marido tiene que amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Ese es un reto muy grande que el Señor me pone y que le pone a usted si es varón y si está casado, que usted y yo debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo nos amó a nosotros. Pero para todos en general, lo que Cristo nos enseña en Juan 13 es, debemos de amarnos los unos a los otros como ¿qué? Como yo os he amado. La Biblia nos enseña, hermanos, que deberíamos de estar dispuestos aún de dar nuestra vida por los hermanos. Así como Cristo me amó y dio su vida por mí. Si yo realmente soy creyente en Cristo y estoy disfrutando del amor de Dios en mi vida, yo debería de estar dispuesto a dar mi vida por usted. La Biblia enseña, Cristo dijo que no hay mayor amor que alguien ponga su vida por su hermano. Entonces, debemos de amarnos con este amor. Cristo dice en Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también ahí en el capítulo 15 Cristo vuelve a decir, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, hermanos, vemos ahí cómo nuestro amor debe de ser sin favoritismos. Debemos de amarnos los unos a los otros. Punto final. Sin importar lo que nos han hecho los hermanos, sin importar si tienen o no educación, sin importar su clase social, su color de piel, los dones que tengan o no, no debemos de ver nada de eso. Debemos de amarnos los unos a los otros. Esto es algo que el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña
con lo que ya les cité de Romanos capítulo 5. Ahora vamos a ver que los tesalonicenses no era que no tenían amor, ¿verdad? No, ellos, Pablo les señala en el versículo 10 que ellos habían mostrado amor hacia quienes. Bueno, dice él, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y habíamos dicho ya que Macedonia era una provincia en el Imperio Romano. Era una provincia que está al norte de lo que hoy es Grecia. Y en esta provincia estaba, por ejemplo, la ciudad de Filipos. ¿Ha leído usted la carta a los filipenses? La ciudad de Filipos estaba en Macedonia. Usted en los Hechos puede leer de otra ciudad, de unos hermanos que estaban en un lugar llamado Berea. Filipos, Berea, eran ciudades en Macedonia. Y Pablo les está reconociendo que los tesalonicenses no solamente mostraban el amor fraternal a los hermanos en su localidad en Tesalónica, pero también a los hermanos que estaban por toda Macedonia. Vimos cómo los tesalonicenses, ellos habían sido de ejemplo a los macedonios en el capítulo 1 y en el versículo 7. Dios quiere que nosotros seamos de ejemplo a los demás. En el versículo 8 del capítulo 1 leemos que los tesalonicenses divulgaron la palabra del Señor a los de Macedonia. Dios quiere que compartamos el evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. Pero ahora en el capítulo 4 y en el versículo 10, Pablo reconoce que ellos le habían mostrado amor para estos hermanos en Macedonia. Quiero que note cómo en el versículo 9 es que nos amemos los unos a los otros, sin favoritismo, amar a todos por igual. Pero fíjese cómo lo dice también en el versículo 10. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Era hacia todos, no era hacia algunos, era un amor hacia todos. Entonces, no es que los tesalonicenses no mostraban amor. Lo que Pablo está queriendo animarles es lo que dice en la segunda mitad del versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esta palabra rogamos tiene que ver con hacer un llamado. Pablo les estaba llamando, les estaba exhortando a que ellos abundaran más y más en el amor fraternal. ¿Usted muestra el amor fraternal hacia los demás? ¡Qué bueno! Pero Dios no quiere que nos quedemos allí. Él quiere que abundemos más y más y más y más. ¿Se acuerda que habíamos dicho que esta idea de abundar, porque ya lo vimos aquí en Primera de Tesalonicenses, es la idea de excederse de una medida establecida? Es como si dijéramos, aquí es donde llega lo que es 1 litro. Y lo vamos llenando, pero no nos quedamos. Vamos llenándolo más. Y llegamos al litro y no nos quedamos ahí, nos pasamos. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestra vida cristiana, que abundemos, no solamente en el amor, pero le voy a mencionar varias cosas que el Nuevo Testamento nos pide que abundemos en ellas. En 1 Corintios 14 debemos de abundar en el uso de nuestros dones para la edificación de la iglesia. Usted tiene un don, hermana. Un don, hermano. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos dones espirituales. Tenemos que ejercitarlos, utilizarlos, abundar en el uso de esos dones para beneficiar a los demás. 1 Corintios 15, debemos de abundar en la obra, en el trabajo del Señor.
En 2 de Corintios 1, debemos de abundar en la consolación de Cristo a nosotros cuando estamos en pruebas. En 2 de Corintios 4 y en el capítulo 9 también debemos de abundar en gracia. En la gracia de Dios debemos de abundar en ella. 2 de Corintios 8 debemos de abundar en el gozo. En 2 de Corintios 8 también podemos ver que debemos de abundar en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros y en las ofrendas, dice Pablo ahí en 2 de Corintios 8, y algo parecido dice en Filipenses 1. 2 de Corintios 9 y Colosenses 2 nos enseña que debemos de abundar en acciones de gracias. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hermana, que usted oró sin pedirle nada a Dios y solo le dio gracias por todo lo que Él le ha dado? Eso debemos de practicarlo. Debemos de abundar en acciones de gracias. Muchas veces le pedimos a Dios, pero se nos olvida darle las gracias. Le estamos dando gracias a Dios antes de que comemos. Debemos de orar, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por los alimentos. Está como el niño que le dijo a su mamá: mamá, ¿por qué en vez de orar por los alimentos antes de comer, cada vez que nos sentamos a la mesa, por qué no mejor cuando llega el mandado le damos gracias a Dios por todo y así no tenemos que orar cada vez que comemos? No, ¿verdad? No estaría eso bien, porque tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cuánta gente no tiene comida? ¿Cuánta gente no tiene salud? Y usted está aquí, yo estoy aquí con una buena medida de salud. Tenemos familia, tenemos hermanos en Cristo. Vivimos en un país libre donde podemos predicar la Biblia sin que temamos que alguien va a venir a lastimarnos. ¿Cuántas cosas podemos agradecerle a Dios? Debemos de abundar en acciones de gracias, nos enseña la palabra. Pero aquí vemos en 1 de Tesalonicenses 4, pero también en el capítulo 3, que debemos de abundar en el amor. Y en 1 Tesalonicenses 4 también tenemos que abundar en un comportamiento que agrade a Dios. Así que los tesalonicenses no es que les hacía falta el amor fraternal, sino más bien Pablo quería que ellos crecieran en su amor los unos con los otros. El Señor entonces, al terminar de ver el versículo 9 y 10, nos ayude a poner en práctica, hermanos, el amor fraternal. Ahora, en los versículos 11 y 12, el tema cambia un poco, porque Pablo va a hablar acerca del testimonio que debe dar el cristiano en la vida que lleva. Y dice él en el versículo 11 que procuréis tener tranquilidad. Esta palabra procuréis en el griego es la idea de tener la ambición. ¿Cuál es la ambición del cristiano? Pablo dice tener tranquilidad. ¿En qué sentido? Bueno, esta palabra tranquilidad tiene que ver con guardar silencio. Tiene que ver con quedarse callado. Usted dice, ¿y por qué Pablo está hablando de la necesidad de que el cristiano viva una vida en tranquilidad, en el sentido de guardar silencio, de quedarse callado? Bueno, porque él nos está haciendo ver que la vida del cristiano y de la cristiana debe ser una vida discreta, una vida discreta. Ahora les voy a decir a lo que está llegando Pablo. En Tesalónica habían hermanos que no estaban trabajando, habían caído en la pereza y estaban visitando a las familias. Y la Biblia nos dice en las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses que ellos estaban entrometiendo en los asuntos de cada familia.
Pablo dice, no, ustedes deben de vivir en tranquilidad. Les dice, deberían mejor ocuparse en sus propios negocios. Esta palabra negocios no tiene que ver con el negocio que alguien tiene de vender comida o de vender accesorios para un vehículo. La idea aquí es alguien que se dedica a su vida. No está entrometiéndose en la vida de los demás. Pablo emplea esa palabra cuando habla de estos hermanos que andaban causando problemas, cómo ellos se entrometían en los asuntos de otros. ¿No ve, hermanos? Esto es algo que la Biblia nos exhorta a evitar, el chisme y querer saber todo acerca de los demás. No deberíamos de entrometernos en las vidas de los demás. ¿De quién nos deberíamos de preocupar? De nuestros propios negocios. Preocuparme por mí, por mi familia, que estemos viviendo rectamente ante Dios. Lo que haga el vecino, lo que haga el hermano o la hermana, bueno, no está bien, pero al final de cuentas ellos le van a tener que rendir cuentas a Dios. Pero si usted se pone a visitar a cada familia, a contar lo que ha visto, lo que ha escuchado, la Biblia llama eso entrometerse. No, Pablo dice, mejor vivan con tranquilidad, ocupándose en sus propios negocios. Se me hace interesante que la palabra entrometerse que usamos en el inglés es la palabra busybody. Usted dice, ¿y qué significa eso? Busy es de estar ocupado y body es cuerpo. O sea que en inglés la idea de estar entrometiéndose en los asuntos de los demás es alguien que tiene un cuerpo muy activo, porque anda por aquí y por allá, como estos hermanos en Tesalónica, queriendo averiguar todo acerca de la vida de los hermanos. No, hermanos, mejor, dice Pablo, ocupémonos en nuestros propios negocios. ¿Y cómo deberíamos de vivir en cuanto a nuestro trabajo? Dice Pablo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y por esto mismo Pablo está tocando este punto. Por esos hermanos en Tesalónica que no querían trabajar y que estaban nomás molestando a los hermanos, pidiéndoles comida, metiéndose en sus asuntos privados. Y Pablo les dice, no, ellos tienen que trabajar. Y esto es algo que, por ejemplo, Salomón nos exhorta en cuanto a ello en Proverbios, ¿verdad? La pereza. Cuando uno ya es de la tercera edad, cuando uno tiene una enfermedad, una discapacidad, obviamente eso se entiende. Pero cuando tenemos la edad, tenemos la salud, Dios quiere que seamos personas activas, que estemos trabajando con nuestras manos. Pablo lo hacía, ¿verdad? Él trabajaba con sus manos. Eso lo vemos en Hechos 18 y en 1 de Corintios 4. Él lo hacía, hemos aprendido ya en Tesalonicenses, para no ser gravoso a los hermanos. ¿Y cuántos líderes religiosos de iglesias imponen cargas sobre los hermanos donde se reúnen y les exigen que estén diezmándole, que le estén ofrendando? Así no se manejaban los evangelistas de la Biblia. No, Pablo trabajaba para no ser gravoso y también lo hacía para ser de ejemplo para aquellos que no querían trabajar. Aquellos que solo se querían entrometer en los asuntos de los demás. Pablo trabajaba haciendo tiendas, haciendo carpas, según lo que él nos enseña, para poder sostenerse a sí mismo y para poder no ser de carga a los hermanos. Entonces, hermano, hermana, qué bueno que usted puede mantenerse activo, trabajando, especialmente si usted es varón, poder ser responsable, poder trabajar con sus manos.
¿Por qué? Bueno, porque dice nuestro último versículo, el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. Esta idea de conducirse es la idea de caminar, de andar. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo caminemos? Él quiere que caminemos honradamente. Esta palabra honradamente tiene que ver con decentemente. Es el cristiano que vive caminando con decoro, con orden, con honradez. El cristiano debe de vivir mostrando una cierta dignidad que lo aparta de la gente del mundo. En este sentido es en cuanto al trabajo. Qué mal testimonio es cuando el que no conoce a Dios, él honradamente cumple con su trabajo. Y cuando el que se supone que sí conoce a Dios es el que no cumple. Pablo está diciendo, no deben de conducirse honradamente. Pablo utiliza esta palabra en Romanos 13, dice él, andemos como de día honestamente. Ahí está, honradamente. ¿Cómo es o cómo no es andar honradamente? Pablo dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 14? Hágase todo decentemente y con orden. Esa es la decencia, ese es el decoro, la dignidad, la honradez que debe de marcar nuestro caminar. ¿Para qué? ¿O hacia quién? Dice Pablo, para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Bueno, si usted estudia 1 Corintios 5, se va a dar cuenta que cuando ya hay una iglesia constituida, hay los que están en la iglesia y hay los que son oyentes. Esta no es la iglesia, ¿sí? Este techo y estas paredes no es la iglesia. La iglesia está conformada por personas que han aceptado a Cristo, que se han bautizado y que han sido añadidas a la iglesia. Entonces, Dios quiera que muy pronto aquí entre ustedes se establezca una iglesia y se vea esa distinción, los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Pablo dice que nosotros deberíamos de conducirnos honradamente para con los de afuera, o sea, los que no pertenecen a la iglesia. A ellos es que les tenemos que dar un buen testimonio. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no han aceptado la palabra, a ellos es que tenemos que darles este testimonio de conducirnos honradamente. Fíjese cómo aquí en Grecia, donde estaba Tesalónica, el trabajo manual era mal visto. Ellos tenían la creencia que entre más importante era una persona, menos trabajo debería hacer. Pero fíjese cómo es Dios. Dios nos dio a Cristo el Rey. ¿Y de qué trabajó Él? Carpintero. ¿Verdad? Los apóstoles, ¿a qué se dedicaban? Muchos de ellos eran ¿qué? Pescadores. Y Pablo era un evangelista y él se dedicaba ¿a qué? A hacer tiendas. Hermanos, el trabajo manual es un trabajo digno. Uno no tiene que ser doctor para agradar a Dios. Pero los griegos tenían esta idea, no, yo no me voy a rebajar a hacer tal empleo, tal trabajo. No, hermanos, el trabajo, cual sea que fuere, a menos de que sea un trabajo deshonesto, obviamente, pero un trabajo que es honesto, sea recogiendo basura o sea guardando la contabilidad de la compañía más grande de Villahermosa, todo ese trabajo es digno. Y debemos de conducirnos honradamente, dice Pablo. ¿Para qué?
Bueno, terminamos viendo el versículo 12, para no tener necesidad de nada. No tener necesidad de nada. ¿Sabe? Los apoyos en la Biblia son para las viudas, son para los huérfanos, son para los enfermos. Pero ¿qué enseña Pablo en Tesalonicenses? Que el que no trabaje, que no coma. Y estos hermanos que habían en Tesalónica, no querían trabajar, pero tenían así la mano. Denos de desayuno. Ahora sigue la comida y ahora sigue la cena. No, dice Pablo, ustedes deberían de más bien trabajar. Deberían de conducirse honradamente para que no tengan que ir con los incrédulos y les pidan, sino que trabajen y Dios les va a proveer. Y de esa manera le damos buen testimonio a Dios y al Evangelio entre las personas que nos rodean.